¿Qué tal? En esta ocasión modelaremos dos componentes dinámicos, los cuales a su vez podremos utilizar para modelar un mueble más. Vamos a iniciar. Primero trazaremos un rectángulo, el cual tendrá unas dimensiones de 1.9 por 40. Esto es porque vamos a hacer todo con tablas de 19 milímetros. Entonces, vamos a darle una altura de 100. Como en otros tutoriales, vamos a incorporar unos layers. Como les he comentado, mucha gente no utiliza layers en SketchUp, pero nosotros sí los vamos a utilizar para darle un poco más de orden al dibujo. Entonces le vamos a poner a este costado, luego entrepaño, zoclo, piso, techo y boquilla. Entonces este primero lo vamos a pasar al layer de costados y vamos a hacer una copia a 45. Aquí lo voy a mover 1.9 y estos a su vez los vamos a hacer componentes. A este primero le voy a poner cos is, o sea costado izquierdo, y a este le voy a poner cos der. Ok, entonces tenemos ya aquí dos componentes de entrada. Voy a trazar un rectángulo, el cual también le voy a dar una altura de 1.9. Este lo voy a pasar al layer que se llama entrepaño, y entonces este también lo vamos a hacer componente, y a este le vamos a poner entre 1. Entonces tenemos ya aquí tres componentes, y a su vez estos también los vamos a convertir en un componente al cual le voy a denominar módulo 1. Entonces ya tenemos aquí un componente. Lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a dar algunas instrucciones a este componente y le vamos a generar algunas restricciones. Entonces nos vamos a lo que son los atributos de este componente. Aquí vemos que aparecen los componentes que acabamos de crear. Y bueno, vamos primero con el costado derecho. A este le vamos a poner todo lo que son las medidas y también le vamos a poner lo que es la posición. A lo que es el componente principal le vamos a dar también lo que son size, las medidas, y en este caso le vamos a dar un atributo que sea un comportamiento de escala. Esto para poder escalar este componente. Yo quiero que en el eje X y Z sea donde se escala únicamente, entonces los demás los elimino para que únicamente se pueda escalar en estos dos sentidos. Le voy a dar a aplicar. Ahora, vamos a ver por qué se van a hacer tantas restricciones. Porque si por ejemplo nosotros dejáramos así nada más este elemento y lo quisiéramos escalar por ejemplo en este sentido, lo que va a suceder es que los costados van a cambiar sus proporciones y eso no lo queremos. Entonces, por este tipo de situación es que tenemos que hacer ciertas restricciones a nuestro modelo. En el caso del costado izquierdo, también le vamos a agregar lo que son las medidas. Ahora vamos de nueva cuenta al costado derecho. En este caso, en lo que es la posición en X, sí vamos a hacerle una restricción de posición, y lo que quiero es que en este caso la longitud en X de todo el componente, esta, se le reste la longitud en X pero del costado, o sea esta.
y le damos Enter, para que cuando le escale el costado no se esté moviendo, sino quede exactamente en esa posición. Ahora vamos a lo que es el tamaño, y aquí también vamos a hacer un bloqueo. ¿Cómo vamos a bloquear las dimensiones? Esto es para que no estén modificándose las medidas. Nos vamos a lo que es Size, y la forma de bloquear, que en este caso yo quiero bloquear nada más en el eje X y en el eje Y. En el Z no, porque también lo vamos a poder escalar en este sentido. Entonces lo que hago es que le doy el signo de igual, y en este caso le doy 1.9 y Enter. Ahora en el Y, que la otra forma es que no lo cambie aquí, nada más le pongo el signo igual, quito estas letras y le doy Enter. Entonces estas dos medidas ya están restringidas, y entonces de esta manera no vamos a tener, no se nos va a alterar las proporciones tampoco de lo que son los costados. Ahorita lo aplicamos a este primer costado. Ahora vamos a el costado izquierdo, y aquí vamos a bloquear también lo que es la longitud en X. Entonces le ponemos el signo de igual y le quitamos centímetros, Enter. Y lo mismo hacemos en el eje, bueno, en la longitud Y, igual, y quitamos los centímetros, Enter. Ok, entonces ya están bloqueadas las dimensiones en X y en Y de este mueble. Ahora vamos a lo que es el entrepaño. En el entrepaño también voy a agregar lo que son las medidas. Y en este caso vamos a verificar estas medidas. Yo quiero hacer una modificación al modelo. En este caso, en el fondo, yo le había puesto 40, le voy a poner 38. Y voy a tener que moverlo porque quiero que quede hacia atrás. Ahora sí está como quiero. Quiero que quede un poco remetido este entrepaño, por eso lo modifiqué. Bueno, continuemos. Entonces, ya que quedó con la medida que quiero, voy a hacer algunas restricciones también en el entrepaño. Entonces voy a agregar también lo que sería una restricción por posición, y me voy a ir directamente a lo que es X. Aquí le voy a dar igual a lo que es la longitud en X de todo el componente, esta, y le voy a restar esa misma pero le voy a agregar un factor. Si quieren saber por qué saqué este factor, únicamente pregúntenos y ya les damos los detalles. Es para no llevarnos tanto tiempo en el tutorial. En este caso es un factor de 1.018 y le damos Enter. Aunque esto me altera un poco lo que es el espesor, como voy a estar escalando este componente, quiero que no se desfase tanto, entonces por eso saqué esa proporción. Ahora vamos a agregar también la posibilidad de que se generen copias del entrepaño, y vamos a agregar además un comportamiento personalizado al que le voy a poner la palabra separación. Esto es porque quiero determinar una separación entre los entrepaños que se vayan generando. Yo voy a ponerle una separación de 32 centímetros porque quiero que queden entre ellos 30 centímetros, y los dos son
para compensar el espesor del entrepaño. Ahora me voy a la parte que dice copies y en este también voy a darle una instrucción. Voy a ponerle que sea igual a lo que es la dimensión general del componente en Z. Y eso lo vamos a dividir entre el factor que pusimos aquí en separación y le damos Enter. Ahora, en el entrepaño, en lo que es la posición Z, vamos a darle la siguiente instrucción. Ahí si ven es 0, entonces le vamos a dar también igual a 0 más, en este caso le ponemos copy, o sea lo que se genere como copia, y lo vamos a multiplicar por lo que sería la separación y le damos Enter. Incluso automáticamente se generaron en el componente estos entrepaños. Lo que hicimos básicamente fue que en los atributos le dimos la instrucción específicamente en el entrepaño mediante estas copias en este sentido a la distancia que determiné, que son 32, con la intención de que quede un espacio de 30 entre cada uno de ellos. Entonces vamos a hacer una última restricción en este modelo, que sería en el mismo entrepaño, pero ahora nos vamos a ir a las medidas. Entonces vámonos directamente aquí a la longitud en X y vamos a dar también una instrucción. Le damos igual y vemos la longitud total en el sentido de las X. A esa le vamos a restar de lo que sería el costado derecho la longitud en X y la vamos a multiplicar por 1.5 y le damos Enter. Y las otras dos dimensiones las vamos a bloquear. Igual, Enter, igual, quitamos centímetros, Enter. Ahora vamos a cerrarlo. Recuerden estar guardando constantemente su trabajo y vamos a ver o vamos a probar este componente. Vamos a hacer una copia solo para verificar que funcione. Lo escalamos en este sentido, funciona perfectamente, y lo escalamos hacia arriba y también me genera las copias. Entonces con esto terminamos el primer componente.